estos momentos con otro amigo. Ayer lo dije y lo sostengo. Al César lo que es del César. Ayer dimos a conocer la noticia de último minuto de la orden de aprehensión librada contra Billy Álvarez, el de Cruz Azul, sí. Y dije que al César lo que es del César, el periodista que ha puesto el dedo en la llaga, el periodista que ha estado insistente, el periodista que sabe del caso y que le abrió los micrófonos y le dio voz a los cooperativistas que denunciaban las presuntas trácalas de Billy Álvarez, ha sido y será Daniel Marmolejo, director y productor de Guerra Híbrida, a quien me da mucho gusto saludar. Sé que tu agenda es apretada, mi querido Daniel, y te agradezco que nos acompañes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Vicente, muy buenas tardes a todo el equipo de Sin Censura, queridos amigos, pues atento a las últimas informaciones que van surgiendo respecto al caso de Billy Álvarez, Víctor Garcés, Miguel Eduardo Borrell, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera, quienes tienen órdenes de aprehensión giradas por un juez del Estado de México a través de un ordenamiento de la Fiscalía General de la República por pues esta serie de asuntos que han generado polémica en los últimos años y que tocan desde luego la parte de la cooperativa, la Cruz Azul, el equipo de fútbol, las empresas filiales o integradas dentro de este sector, la economía social, que es a lo que corresponde realmente el modelo cooperativista, y desde luego las acciones de la Cuarta Transformación contra organizaciones criminales de cuello blanco, en las cuales pues está señalada esta organización, en donde Billy Álvarez es la cabeza de este grupo presuntamente criminal y que hasta el momento no se sabe de su detención o captura, Vicente, por lo cual podemos asumir que es prófugo de la justicia aún. Así es, y mi querido Daniel, recuerdo perfectamente aquel día en el que te plantaste en la mañanera y expusiste el caso. Tú has estado insistiendo en la labor de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde todo inició. De alguna manera esto también reivindica la voz de los cooperativistas, esto que se anuncia, las órdenes de aprehensión en contra de estos personajes de la Cruz Azul, reivindica también la investigación periodística y de alguna manera confirma que lo que estamos haciendo desde los medios independientes pues tiene eco y está bien hecho. Porque hay que decirlo, los medios tradicionales se hicieron pendejos. Ahora sí se van a colgar de la nota porque no les queda de otra. Pero tú has estado ahí picando piedra y qué bueno, porque si no, ¿de qué manera los cooperativistas hubieran tenido voz, mi querido Daniel? Y no es cebollazo, no es nada más reconocer así por reconocer, porque al final es parte de nuestro trabajo. Pero si no lo decimos nosotros, ¿esperamos que lo diga Ciro, o que lo diga Joaquín, o que lo diga Loretito? Perdón, mi querido Daniel. Es muy importante el señalamiento que hace sobre la acción, pues importante ahorita en términos judiciales, pero el trabajo periodístico y de investigación que se vino conformando a lo largo de muchos años, Vicente. Yo conocí este tema desde la otra perspectiva, desde, pues obviamente la representación que ellos tenían, el Billy, cooptando, digamos, el cabildeo legislativo. Las presiones internas eran muy fuertes, pero los cooperativistas estaban ahogados por la fabricación de delitos que Billy ordenaba, comprando al Poder Judicial para, obviamente, socavar la moral de los socios. Esto tuvo necesariamente otro cauce a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Es la Cuarta Transformación quien está demostrando que no tiene contubernios con grupos de poder, con grupos económicos, porque Billy Álvarez representa a estos grupos económicos de élite, que en el caso particular se aprovechó de la empresa para el enriquecimiento mediante un vínculo que ahora se entiende como criminal
con su hermano, su cuñado y algunos otros miembros de la cooperativa y actores externos. Gastó miles de millones de pesos en la defensa legal, compró autoridades del Poder Judicial y desde luego que tenía personajes de la política pues dentro de un eje de, digamos, relación fraterna. Es muy probable que él haya financiado también campañas políticas debido a que el esquema de lavado a través de empresas factureras como ATAR 2715 corresponde a las mismas empresas de El Bronco, es decir, utiliza el mismo lavado. Con las mismas empresas. No pudiéramos tampoco desvincular todo esto dentro de otras acciones que se están dando, como es la Operación Zafiro, que también tiene que ver con el lavado de dinero orientado a campañas políticas. Desde luego, los cooperativistas no tenían la capacidad de refrendar su lucha si no hubiese sido porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de las mañaneras, nos ha dado la oportunidad de exponer temas profundos como este. Es un tema que se trató en marzo del año pasado. Apenas yo había llegado a las mañaneras, traté algunos temas, creo que este fue de los más importantes. También puedo asumir que la caída del director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por corrupción, habiendo todavía una trama muy profunda de crímenes de lesa humanidad y tortura médica, están pendientes de responder por parte de México a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y es un tema que también hemos expuesto. Entonces, falta Calderón, ya llevamos dos. Con el tema de Billy, pero bueno, Billy es significativo, Vicente, porque no había hasta el momento, además de Alonso Ancira, quien era pues el titular del Consejo de Altos Hornos de México y está metido en esta trama de la venta de una empresa a Pemex que tenía una decadencia de 30 años y que se vendió en millones de dólares, el que un personaje como Billy hubiese sido tocado por la justicia. Hace un año exactamente los cooperativistas habían ganado bajo un criterio judicial de la Corte la destitución de Guillermo Billy Álvarez, pero les duró 48 horas. Rápidamente realizaron una operación desde el punto de vista de compra de jueces, ¿no? Que revirtieron el avance que ya habían tenido los cooperativistas. Todavía ellos están impugnando en este momento también en el terreno judicial, las suspensiones aplicadas por Billy a los integrantes de los consejos de administración y vigilancia. Esto es sumamente importante y revelador. Quiero decirte, ahora que mencionas a Isabel Arvide dentro de todo esto, que yo tuve una diferencia en cuanto a criterios en una mañanera, debido a que ella estaba defendiendo en ese momento a un magistrado que llevaba el asunto de pues este personaje señalado evidentemente por un exgobernador de Coahuila por haber escrito que era corrupto. ¿Sabes a quién me refiero? Sin embargo, ella defendió al magistrado. Inmediatamente después el presidente me dio la palabra y yo señalé que ese magistrado llevaba 18 o 19 casos de la cooperativa, él solititito, ¿sí? Y que además era conocido como Lord Ferrari. Esta situación fue significativa porque al poco rato el mismo magistrado se desistió sobre el caso de Sergio Aguayo. En el caso de Isabel Arvide, defendió a ese magistrado que pues es señalado por esta integración de temas de expedientes de la cooperativa de manera sospechosa mínimo. Y se había excusado de temas de la cooperativa, aunque después revirtieron estos temas, y también se terminó por excusar del caso de Sergio Aguayo. Esa es una diferencia que yo tuve con Arvide de criterios, y también otra, ella en su columna Estado Mayor, me criticó mi posición cuando yo había señalado a Genaro García Luna y desde luego a Calderón por haber instalado un cártel dentro de Palacio Nacional. Ella, en vez de valorar esa posición que yo estaba refrendando,
por el conocimiento que tenía del general Tomás Ángeles de Aguajare respecto a este caso, se fue en contra mía, se fue diciendo que yo estaba buscando chamba para el general, cosa ridícula, cuando es un hombre de Estado el general, y además de ello desvirtuó realmente la importancia que tuvo esa participación en la mañanera, que era señalar directamente los vínculos de Calderón y García Luna con el crimen organizado. En esto que yo lo señalé, creo que es el único señalamiento que se ha dado en esa instancia de las mañaneras de traición a la patria de Felipe Calderón por conocer estos temas. A mí realmente lo que me dejó claro es que estaría defendiendo a esos mismos grupos militares que fueron los que entregaron al general prácticamente a la justicia durante el Calderonato. No había forma de entenderlo de otra manera. Era muy importante esa participación. De hecho, déjame decirlo con suficiente humildad, pero con atención al significado de esto, es una participación histórica en la mañanera, decirlo así. Pues bien, sucede esto, yo no lo puedo entender realmente dentro del enfoque periodístico que no sea la defensa de ciertos intereses, que también me llaman mucho la atención respecto a que ella haya sido promovida para ser cónsul en un país tan importante como Turquía. Recordemos, Vicente, que Turquía es el único país en donde han asesinado a un embajador ruso. Y esto ocurrió hace pocos años. También es el eje de la nueva ruta de la seda que va de China, India, Pakistán, Turquía, Irán y Rusia. Entonces, es algo en lo que hay que poner la lupa, querido Vicente. Pero sigo yo con esta reflexión sobre lo que ha significado que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el fiscal de la Nación hayan asumido estos análisis y las investigaciones al más alto nivel para girar a través de un juez órdenes de aprehensión contra Billy Álvarez. Esto es muy importante, Vicente, y refrendo lo que tú también señalas. Pues mi querido Daniel, si te permite la agenda, sigamos hablando precisamente de este y otros temas por la noche, cuando tú puedas, porque creo que nos da para mucho más, mi querido Daniel Marmolejo, y por lo pronto yo te lo digo, no por la amistad, sino porque queda ahí de manifiesto tu gran compromiso por la justicia, por México, por la gente de a pie, al César lo que es del César. Sigamos construyendo y transformando desde nuestros espacios independientes. Ayer me criticaron mucho, y puede ser que con justa razón o no, que me pusiera a discutir con que es asesor de los panistas, pero no puede ser posible que sigamos sometidos ante los dineros, ante los intereses, ante las voces de los malos, de los enemigos de México, Daniel Marmolejo. Sí, es criticable, Vicente. Yo creo que desde el punto de vista del análisis político y social, tiene una relevancia el haber dado ese espacio, que no he tenido yo la oportunidad de verlo, a este personaje Tumbaburros, me parece que es su nombre. Desde luego yo tengo un enfoque distinto de las cosas. A los fascistas o con los fascistas no se dialoga, se les combate. Quizás esto que ha sucedido contigo pudiera reforzar esta tesis, no lo sé porque no he visto esta intervención que tuvo este personaje, pero en términos prácticos, Vicente, cuando tú ves el nivel de estos sujetos, cuando ves la caída de personajes como Billy Álvarez, cuando ves que es doblemente vinculado tanto por el caso de Odebrecht como por el caso de hidronitrogenados y fertinales, el tema con Ancira, el exdirector de Petróleos Mexicanos, cuando analizas pues todo el esquema que ellos tuvieron para comprar votos
de legisladores panistas, priistas, cuando descubres que gobernadores actuales, como el gobernador de Querétaro, como el gobernador de Tamaulipas, siendo senadores, formaron parte de ese paquete que cuando menos a ellos les tocó de 80 millones distribuidos, teniendo a Ernesto Cordero, fíjate nada más, quien ahora se ayornó al gobierno de la Cuarta Transformación, y como parte de estas operaciones, cuando tuviste a David Penchina desde la Cámara de Senadores operando con los priistas, cuando Ricardo Anaya pudo haber recibido 6.8 millones de manos de Luis Videgaray, el número 2 dentro de la orquestación, cuando exfuncionarios de Hacienda pudieron haber recibido 22 millones de pesos, y siendo Isaac Gamboa Lozano el director de la Unidad de Política de Control Presupuestal, el operador de esto, quien ahora está muerto, justamente lo asesinaron hace pocas semanas, cuando Marcelo Odebrecht pactó con Enrique Peña Nieto fortalecer su candidatura a cambio, desde luego, de tener contratos exclusivos. Cuando analizas la dispersión que se dio de recursos a través de Fabiola Tapia Vargas, desde oficinas ejecutivas contratadas por Pemex, cuando analizas los nexos de los exdirectores de Pemex, quienes han tenido currículum en Hacienda, en el IMSS, en finanzas, en Pemex naturalmente, y cuando te das cuenta que el sinvergüenza de José Antonio Meade, junto con José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, estos dos últimos también exdirectores de Pemex, recibieron 12 millones de pesos dentro de esta operación a través de Odebrecht. Te das cuenta realmente, Vicente, que hay una demolición estructural. De allí, simplemente para cerrar, la angustia, la preocupación del traidor a la patria, Felipe Calderón. Mi querido Daniel, porque nos decimos las netas y porque no puede ser de otra manera, te aprecio, amigo, me encanta que podamos hablar de estas cosas sin tapujos y suscribo, te mando un abrazo y si tienes tiempo, pues nos vemos en Sin Censura Nocturno. Gracias, mi querido Daniel Marmolejo, y gracias por lo que estás haciendo desde tu trinchera independiente, que es imprescindible, que es importante, que es urgente. A la distancia, estamos contigo, Daniel. Gracias a ti, Vicente. Los invito a ver Incorruptibles. Va a estar muy fuerte los temas de hoy y al mismo tiempo, pues estaremos atentos a tu llamado, Vicente. Recuerda una cosa nada más. Estamos en el medio de la guerra híbrida. Es muy probable en algunas circunstancias que demos un paso al frente y nos podamos equivocar. Es muy importante apoyarnos y valorar los temas dentro de escenarios críticos, analíticos, porque es lo que nos permitiría salvarnos de cometer errores técnicos, estratégicos, informativos. La derecha ha infiltrado a Morena, la derecha está también dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, y la lucha del presidente es una de las luchas históricas más importantes. Y en eso estamos en guerra híbrida, querido Vicente. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Gracias, yo los invito para que apoyen. Es más, por favor, vean Guerra Híbrida en 4A República. Es importante, son 3 capítulos. Y esta noche no se pierda Los Incorruptibles, ahí, precisamente a través del canal de Daniel Marmolejo, 4 con número 4A República. Bueno, pues vamos.